Como sabrán, al comienzo del libro de Enoc se habla de unos seres que descendieron a la tierra y bajaron hasta el monte Hermón. Aquí en Israel el monte Hermón está entre la frontera del Líbano con Israel. Yo hice un vídeo donde les mostré a la distancia el monte Hermón. Es un lugar donde también varios cabalistas van a hacer ciertas eh, cosas de purificación. Y sucede que en cuanto a estos seres, el libro de Enoch dice lo siguiente, tengo frente a mí, vamos a citar algunos pasajes para que entiendan cómo vivía Enoch sus días en una tierra donde se había llenado de corrupción, de violencia, de maldad, donde el creador decide eliminar el planeta, acabar con toda la maldad que había y con los que estaban causando el mal. Pero es interesante que el capítulo 12 del libro de Enoch dice lo siguiente: ante estos sucesos, o sea, todo el mal que había sobre la tierra, Enoc había sido ocultado y no existía ningún ser humano que supiera dónde fue escondido, ni dónde estaba, ni qué le sucedió. O sea que Enoc había desaparecido así como de repente y nadie sabía nada de él. Él realizaba todas sus acciones con los guardianes y pasaba sus días con los santos. O sea que como si aquellos que habrán leído el libro de Enoch sabrán de que se nos narra que Enoch tuvo interacciones no solamente con los ángeles de los cielos, sino también con aquellos seres que descendieron a la tierra. Ya en otro vídeo contaré un poco más sobre esto. Pero déjenme decirles que Enoch nos da algunas descripciones de estos seres celestiales con los que él se encuentra en los diferentes viajes, porque les decía, fue en varias ocasiones que lo toman de la tierra y lo llevan a diferentes lugares, y él describe lugares físicos donde dice que hay montañas, donde dice que hay ríos, donde dice que hay personas, habla de gente que sufre, habla de seres espirituales, le muestran lugares, le ve a seres demoníacos, ve una serie de visiones realmente muy, muy interesantes. Pero el capítulo número 16 del libro de Enoch dice algo, nos da una descripción de uno de estos o varios de estos seres a los que Enoch se encuentra. Dice lo siguiente: en uno de estos viajes en que lo llevan a los lugares celestiales, dice, después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como el fuego ardiente, pero que aparecen cuando quieren como hombres. O sea, dice claramente el texto que él fue a un lugar donde hay unos seres que no son seres humanos, que es un tipo de forma o creación que dice que son entidades de fuego, pero que pueden cambiar forma. O sea, pueden cambiar la apariencia y pueden transformarse y pueden parecer como seres humanos. Y dice literalmente el texto, cuando quieren, se transforman y pueden parecer como hombres, como los seres humanos. No los puedes identificar. Cambian, cambian constantemente, como se dice en inglés, shape shifting. Es como que están cambiando de apariencia constantemente. No sé si han visto también los famosos magos chinos, los que cambian el rostro, las máscaras, como con hace un movimiento es una máscara diferente y así cambian muchos rostros y rostros. Bueno, así, según lo que está describiendo el libro de Enoch, habla de estos seres que son realmente seres de fuego, del elemento fuego, pero que cambian de apariencia y pueden aparecer como seres humanos, lo cual deja claro de que estos seres pueden bajar a la tierra y toman apariencia del ser humano cuando ellos lo desean, cuando quieren. Y el texto sigue diciendo, otra vez aquí está, lo tengo conmigo, el material está en la edición en castellano. Dice, y me condujeron a la residencia de la tempestad y sobre una montaña cuya más alta cima tocaba el cielo. O sea, está hablando de un lugar físico, en uno de estos lugares que lo llevan a otros planetas, a otras dimensiones. O sea, cuando hoy día hay gente que está hablando de planetas y dimensiones y seres de otros mundos y extraterrestres y no sé qué, bueno, aquí tenemos un texto judío de hace más de 2500 años, lo menos, quizás más, no lo sabemos, que está narrando los acontecimientos del séptimo hombre en la historia de la humanidad, Enoch, y los diferentes viajes que hace o que se lo llevan a estos mundos, a estos planetas, a estos lugares, no sabemos qué son. Y sigue diciendo, y vio allí que había construcciones, porque dice, y vi las mansiones de las luminarias y del trueno en los extremos. Y dice,
Después me llevaron, así lo dice, me llevaron hasta las aguas de vida y el fuego del poniente. Y sigue diciendo aquí una serie de ríos y de montañas, nos da toda una descripción de los lugares a los que él va, que literalmente son lugares físicos en otros lugares, no sabemos, en otros planetas, en otra galaxia. No tenemos ni idea qué está hablando aquí Enoch, pero está hablando de descripciones físicas. Y es muy interesante que dice luego en el capítulo 18, vi los vientos que sostienen las nubes de la tierra, vi los caminos de los ángeles. Quiere decir que en estos viajes que él hace, se encuentra con seres, también ángeles, seres espirituales. Más adelante encontramos en el capítulo, en el texto, hacia el capítulo 40, dice, y después de eso vi miles y miles de miriadas y miriadas, una multitud innumerable e incalculable que se mantenía ante el Señor de los espíritus.